Bueno, buenas tardes para todos. La clase de hoy es más bien para que ustedes consulten, porque ya han trabajado este tema de descolonización. Es un práctico que calculo que lo habrán entregado o estarán entregándolo. Así que es más bien para que consulten ustedes, no para que yo ponga nada en particular. Actualmente, que es que se lo confunden con los ciclos de ascenso de las luchas del Lawfare. En todo caso, el proceso de descolonización es uno de esos ciclos, pero no es cualquiera. O sea, nosotros habitualmente, cuando preguntamos en alguna instancia evaluativa sobre el proceso de descolonización, empiezan con la Revolución Mexicana, con la Revolución Rusa. Entonces, hay que entender con claridad que el proceso de descolonización es un proceso particular, no cualquier proceso de lucha, es un proceso particular que tiene determinadas particularidades. En principio, que es un fenómeno conectado con la Segunda Guerra Mundial y esto que hablábamos la clase pasada, del protagonismo de los pueblos en cada lugar en la lucha contra las invasiones. Por lo tanto, naturalmente, sectores muy amplios de la población que están armados y vienen peleando, empiezan peleando para sacar en Asia a Japón, en África a Egipto, a Alemania e Italia, en África. Entonces, naturalmente, siguen después peleando. Hasta ese momento habían peleado con las potencias que los dominaban, juntos sería. Lo que pasa es que, además, las potencias demostraron que con sus colonias no eran eficaces defendiéndolos tampoco, porque entraba, por supuesto que si era una colonia francesa, por ejemplo, como este país que ahora se llama Vietnam y que en aquella época se llamaba Annam, que era una colonia francesa, los franceses estaban invadidos por los alemanes y lo que menos iban a hacer es proteger a los vietnamitas, que son invadidos por Japón y pasan a pelear contra eso. Entonces, naturalmente empezaron peleando contra los japoneses y terminan peleando contra los franceses, a los cuales sacan de Vietnam. Y entonces después, ahí, un proceso más complejo, pero va a intervenir los Estados Unidos, ¿no? Y es esta guerra de Vietnam tan tremenda que por supuesto que los estadounidenses pensaban que lo iban a resolver en un rato, porque era pelear con armas muy modernas, y aviones, y helicópteros, y todo eso, bombas, armas químicas se usan, contra un pueblo armado con ondas, con lanzas, con flechas, bueno, y lo que se demuestra después, primero es muchos años de guerra, cientos de miles de soldados, hasta que Estados Unidos se tiene que retirar y firmar la paz. Entonces, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Porque ya sabemos cuándo, posguerra, estos pueblos que vienen peleando contra las potencias que los estaban invadiendo, sin casi respaldo de sus propias metrópolis, es decir, de los núcleos de dominación, entonces siguen peleando. ¿Y qué pasa? Porque todavía no sabemos qué es. Sí sabemos que estos países hacen conferencias, es decir, reuniones internacionales donde toman determinados acuerdos, pero seguimos sin saber qué es el proceso de descolonización. Profe, a través de esas conferencias como que de afroasiáticas y así de Latinoamérica también, que forman parte de esos países que eran colonias, tratan de tener, o sea, se
en esas conferencias como que tienen que tener, esos países buscan su independencia y que esas superpotencias como Estados Unidos y la Unión Soviética no No, tengan en ninguna influencia en ellos. conferencia te va a dar ninguna independencia. No es así. Es al revés. Para estar en esas conferencias tenías que ser un país independiente. Ah, Porque si por las conferencias se pusieran a hacer la independencia, las Malvinas ya no serían inglesas hace no sé cuántas décadas, porque las Naciones Unidas se viene pronunciando todos los años por la descolonización de las Malvinas. No le importa a nadie. Así que ojo con eso, no es que buscan su independencia a través de conferencias. Eso no ocurrió nunca. Volvemos a estar perdidos en relación a este proceso. Bueno, a ver, vamos a hacer así. Para hacer sus trabajos prácticos y también para los exámenes, los parciales o los finales, lo que esté preparando cada uno, tienen que saber qué fue, en qué espacio geográfico y temporal se desarrolla, y cuáles son las distintas variaciones que hay entre los distintos, dentro del proceso de descolonización, que es uno. Hubo como distintas formas de llevar a cabo estas acciones de descolonización. Y también distintos sujetos sociales involucrados. Entonces tienen que ver, como siempre hemos trabajado nosotros, qué sujetos sociales, no qué personas, por supuesto, sino qué clases sociales, qué grupos sociales van a producir qué tipo de fenómenos históricos. Es decir, qué es lo que va a pasar. ¿Y cómo va a terminar? Porque también el desenlace, también los procesos de descolonización tienen distintas etapas, y terminan, llegan hasta un punto en el proceso. Depende de cómo sea esa finalización, es entonces el tipo de proceso. Es una revolución de independencia, si son revoluciones socialistas, si son revoluciones nacionales. Eso se tiene que fijar mientras leen. Fíjense que hay procesos más prolongados, procesos más cortos, y procesos, todos tienen instancias, o sea, en una conferencia o en una negociación, ningún pueblo puede llegar desde la dependencia a la independencia. Eso lo sabemos los americanos, que tuvimos en general décadas de guerra para conseguir la independencia americana. Entonces todos sabemos que no es que se sientan a negociar, bueno, en algún momento se tienen que sentar a negociar, pero antes de negociar uno tiene que haber ganado y otro tiene que haber perdido, si no nadie negocia. Tiene que estar claro quién es el que va a imponer las reglas de esa relación. Si no, nadie se sienta a negociar de la nada. Y el otro problema era con quién se iban a sentar a negociar, quiénes eran los dirigentes, pero no para ver los nombres. Por supuesto que algunos son sumamente importantes y habría que conocerle los nombres, pero no, ustedes saben que nosotros no vemos los procesos históricos como resultado de la voluntad de una persona, por más gran líder que fuera. Entonces hay que identificar
Bueno, ¿y de qué clases sociales son? ¿Y quiénes se van a beneficiar con esos procesos? ¿Mm? ¿Y cuáles van a ser los límites? ¿Qué cosas no se van a resolver? En cada uno, digamos, se puede armar, como está armado en general en la bibliografía, una especie de tipología, entonces va a decir, bueno, en los que ocurren estas cosas tienen estas características, en estos que ocurren estas otras cosas tienen estas características. ¿Cómo me gustaría saber si están entendiendo algo? Porque la verdad que esto de hablar al vacío, al éter, se decía antes cuando hablaba la radio, dice, bueno, lanzo mi voz al éter. Nosotros también nos vemos, supuestamente estos medios que son de comunicación a distancia, se convierten en un enorme pozo negro, porque no sabemos ni siquiera si están ahí o si necesitan algo. La verdad que yo les pediría que cada tanto abran los micrófonos y den señales de vida, porque si no es muy difícil. Yo voy a hacer así como cortes y digo, ahora hablan ustedes y algunos hablan. ¿Mm? Ahora hablan ustedes. Bueno, muchas gracias. Así siento que estamos todos muertos. Eso es lo que tienen que hacer en primera, entender dónde, cuándo, quiénes. Lo central de esos procesos está en MBO, que tiene un listado, que además nadie se los va a pedir que se lo aprendan de memoria, por supuesto, pero sí pueden sacar de ahí el tipo de procesos que se llevan a cabo, ¿no? Tienen algunos ejemplos y características del proceso en este texto de Laufer que se llama Nuestros años 60, que también habla de la Guerra Fría, porque obviamente Guerra Fría y proceso de descolonización son en la misma época y tienen toda una parte que se superpone, no son lo mismo, pero se superpone fuerte. ¿Por qué? Porque así como decimos, la Guerra Fría es una cadena de conflictos que ocurren en las distintas regiones de manera escalonada y no ocurren, como planteamos, el proceso, no es que no eran guerras de cara a cara, como decía Franco, sino que básicamente se llama Guerra Fría porque esto implica también esto que nosotros planteamos, de que tanto Europa como Estados Unidos plantea que personas y países de verdad son los europeos y Estados Unidos. Por lo tanto, si no hay guerra entre ellos, no hay guerra mundial. Cuando hay guerra entre ellos, hay guerra mundial, aunque el resto no participe. Pero si no hay guerra de ellos, no hay guerra mundial. Entonces, esta Guerra Fría no era un mundo que estaba todo en conflicto, porque esto es lo que ocurre, en todos los continentes hay enfrentamientos armados, pero como no hay en Estados Unidos ni en Europa Occidental, en Europa Oriental sí había, entonces no hay guerra mundial, hay Guerra Fría. En ese momento se explicaba esto de la Guerra Fría porque no hubo esto que dice Franco, enfrentamientos directos. Pero no es cierto, enfrentamientos directos hubo todo el tiempo, incluso muchos superpuestos entre sí, vinculados entre sí, hay guerras.
Entonces, ver esas características. Ahora, por supuesto, una parte importante de esas guerras por las cuales se disputaba el dominio del mundo eran las guerras de descolonización, porque en el mismo conflicto en donde los pueblos están tratando de liberarse, por supuesto, así como en el siglo XIX, en las guerras de independencia americana, estaban los americanos luchando para hacer su independencia, pero también estaban los ingleses tratando de que los americanos negociaran con ellos, estaban los franceses tratando lo mismo, estaban los estadounidenses tratando lo mismo, es decir, no solo estaban los que se estaban intentando liberarse, sino que además estaban los que intentaban aprovechar esas libertades de uno para reenlazarlos en competencias de otros. Y eso es lo mismo que ocurre en estos procesos de descolonización, en la parte en donde se enlazan con la Guerra Fría. Ven acá. ¡Ven acá! Perdón, tenía que echarle mi perro. Entonces es importante ver, en el artículo de Rubén Laufer están engarzados, pero que presten atención a eso. Hasta acá algún comentario, alguna duda, ahora les toca hablar a ustedes. Profe, un ejemplo de descolonización puede ser la revolución cubana, ¿no? Sí, es un ejemplo, Franco, bastante particular, en el sentido que Cuba no era una colonia, ¿no? Cuba había hecho su independencia a fines del siglo XIX. De todas maneras, ustedes saben que nosotros no somos muy inclinados a que den ejemplos. Primero queremos que expliquen cómo es el proceso. Después se les puede preguntar, pero no los tienen que conocer, por supuesto, los ejemplos, y los podemos preguntar. Pero no les vamos a decir, a ver, da un ejemplo de proceso de descolonización. Te vamos a preguntar qué es proceso de descolonización. ¿Mm? Bien. Para entender lo demás en términos generales, tienen que volver a releer Laufer y las contradicciones del imperialismo. Porque otra pregunta puede ser, ¿cómo se ven o cómo se juegan las contradicciones del imperialismo en la Guerra Fría o en el proceso de descolonización? En general, lo que no les preguntamos es, da un ejemplo. ¿Por qué? Porque ustedes alcanza, digamos, no necesitan identificar, no es un trabajo intelectual de ustedes identificar un ejemplo, los ejemplos los tiene la bibliografía. Entonces ustedes, como en general tienden a tratar de reemplazar las preguntas, las respuestas, el uso de la teoría, a los que estudian como Franco, les resulta más sencillo contar un cuentito. Pero a la universidad no venimos a contar cuentitos, lamento. Así que no los dejamos en general dar ejemplos. No piensen que porque estudiaron la Revolución Cubana saben lo que es proceso de descolonización. Por eso mi inquietud para que aprovechen esta clase para preguntar, pero no es la de ustedes. Está muy bien. Así que no quieren. ¿Qué vamos a hacer? Bien, y después tienen un artículo muy cortito, pero muy complejo, que les cuesta mucho, pero muy necesario, que es el de Gastiasoro, no me acuerdo cómo se llama.
segundito que me fijo cómo se llama, porque tampoco me parece que está en... no tiene puesto el autor. Un segundo. Por supuesto que está en el programa bien citado, pero en la fotocopia o en el documento está como un de 4. Aparece como el neocolonialismo, es decir, viene, porque no tiene tapa este artículo, es muy cortito, 6 paginitas, y el título que van a ver es un subtítulo que dice el neocolonialismo, habla del proceso de descolonización y lo explica. Entonces habla de la expoliación imperialista y de cuáles mecanismos. Es muy interesante, por eso lo pusimos este artículo, aunque es tan cortito, porque lo que explica, junto con BO, es cómo hace el imperialismo para seguir extrayendo riqueza de estas colonias cuando ya no son colonias. Y entonces da una serie de mecanismos acerca de cómo es, mecanismos que ustedes pueden, si piensan un poquito en las situaciones actuales de los distintos países, van a ver que tienen muchos puntos de contacto con la situación actual. Es decir, cómo se hace para que naciones independientes sigan entregando riquezas como si fueran colonias. Uno de esos es la deuda externa, el primero que menciona, no es el único. Y es gracioso porque, para que vean, fíjense, es los montos de deuda externa, ¿no? Acá dice, bueno, primero hablan en realidad de las balanzas comerciales, que es el intercambio entre los distintos países. Entonces dice que de América Latina, da este ejemplo para pensarlo, los sectores imperialistas se llevaron en un año 16.000 millones de dólares, ¿no? Cuando en realidad, hoy, eso se cuenta varias veces esa cifra. Y entonces dice que en toda América Latina la deuda externa creció desde 4.128 millones de dólares en 1956 a 12.573 millones de dólares en 1966. La deuda externa, entonces, de América Latina en 1966 era de 12.000 millones de dólares aproximadamente. ¿Alguien sabe cuánto es la deuda externa de la Argentina hoy? Bueno, nadie sabe, ¿no? Porque es muy difícil hacer esos cálculos, pero sí hay estimados globales de a cuánto asciende la deuda externa argentina. ¿Alguien sabe? Los espero.
Bueno, es interesante el contraste. Gracias. De paso, cuando intente empezar estos temas, fíjense cuánto hay que pagar de intereses, cuánto había que pagar de intereses este año, por ejemplo, o el año pasado, o lo que tenemos que pagar el año que viene, y lo que dice acá el autor que hay que pagar, ¿no? Es decir, que la deuda externa comienza a ser un factor importante de estos mecanismos por los cuales las potencias siguen sacando riqueza. Pero por otro lado, no es el único. O sea, la situación de dependencia no es la deuda externa. De hecho, esto ya lo explicamos. En muchas épocas del siglo XX, los países dependientes no tenían deuda externa. Bien. Otro entonces de los mecanismos es la concesión que hacen los países dependientes de derechos monopólicos sobre el mercado interno, es decir, que le dan a determinadas empresas extranjeras el derecho de ser los únicos, o una empresa o muy poquitas empresas, 2, 3, por ejemplo, o 4 empresas, los únicos que puedan tener esa rama de negocios en un país, ¿no? Y eso, por supuesto, al ser tan monopólicos, les permite establecer los precios que quieren. ¿Podrían poner un ejemplo de esto? De lo que se llama reserva monopólica del mercado, es decir, se comprometen a que de este negocio, que sea, puede ser una producción, puede ser un servicio, solo lo van a poder hacer este y este. Eso se parece a la época medieval cuando vimos con las compañías comerciales, pero en ese momento lo otorgaba el rey. Pero en este momento, a imagen de esa época, hay una cantidad grande de negocios muy rentables que están repartidos entre pocos monopolios como parte de esta relación de dependencia. Es decir, yo me obligo con estos capitales, hablábamos la vez pasada, cuando hablamos del imperialismo, ¿no? Bueno, a partir del interés de ciertos sectores de enlazar su economía con determinados países o poderes, potencias imperialistas, uno de los mecanismos entonces es comprometerse a mantenerles el monopolio a estas empresas y nada más. Podrían poner, es como preguntar una pavada absoluta, una cosa absolutamente obvia, ¿no? Este compromiso de que va a haber 2 o 3 o 4 empresas que van a hacer esto y ninguna más va a poder hacer. ¿Podrían poner algún ejemplo? Tania Pérez. Abrí tu micrófono. Tania la 1, Tania las 2, Tania las 3, Tania, estamos decidiendo que no estás. Eso es un estafa. Lucas Yahualca. Lucas. Guada Cancino. Como huyen cobardes, ¿no? Quedó la mitad.
Y creo que los que quedaron son los que no están, por eso no entendieron que se tenían que ir. Bueno, ¿alguno quiere preguntar algo? Porque la verdad que yo estar dando clase en estas condiciones no me parece. Porque además no estoy preguntando nada que tenga que ver con el conocimiento, tiene que ver con la vida cotidiana de cada uno de ustedes. Araceli Toconaz, abrís tu micrófono, por favor. Sí, Cintia, pero no te estoy preguntando los dueños de grandes empresas, sino con algunos ejemplos que ustedes conocen de sobra, con cuáles, por ejemplo, el gobierno de la Argentina se compromete a que solo pueden hacer esos negocios esas empresas, y no otras. Y que por lo tanto hay monopolio y no hay competencia. Hola, Araceli, buenas tardes. Contestar, además de saludar. Bueno, contesta por mensajito. Mientras contesta Araceli, Nicolás, Fernando Mamani. Nicolás, ¿puedes abrir tu micrófono, por favor? Sí, peor no tenés, efectivamente. No los veo escribir. Belén Pérez. Marcos Ángel Flores. Por ejemplo, las empresas de luz. Muy bien, Marcos. No compiten entre distintas empresas, sino que se hace concesiones a determinados capitales. Cintia, perdón, no había visto que tenías la mano. Ah, no, no tenías. Y yo. ¿Cuál es la pregunta que he dicho, profe? No le escuché. Bueno, la hice varias veces. ¿Cuáles son? Si pueden dar un ejemplo de empresas con las cuales el gobierno argentino, por ejemplo en este caso, se compromete a que no va a haber competencia entre distintas empresas, sino que solo en esa rama de los negocios van a poder estar esas pocas. Cintia, Guanuco. ¿Podés contestar, por favor?
No, Franco, las empresas de neumáticos son pocas, efectivamente son monopolios, pero no tienen reserva monopólica del mercado. Bueno, muy bien. Profe, ¿Sí? ¿puede ser YPF? Digo No, nomás. porque YPF, para que haga una reserva monopólica del mercado con una empresa, tiene que ser una empresa privada. Una empresa del Estado tiene su esfera, pero es el Estado el que se reserva el derecho a ejercer el monopolio sobre determinadas actividades. Pero estamos tratando de entender cómo las potencias y las empresas imperialistas consiguen sacar riquezas de los países que antes eran colonias y después son independientes y son independientes. Les dijimos, el primer un mecanismo muy usado es la deuda externa, pero no es necesario que haya deuda externa para ser dependiente. El segundo del que habla Gastiazoro es reserva monopólica del mercado, es decir, cuando un Estado se reserva para determinados monopolios privados, porque si se reserva para sí no está entregando riqueza, al revés, está, en todo caso, reteniendo riqueza. Entonces, tienen que ser empresas privadas. Ya estaba imaginando uno, pero no sé si está bien. Es algo privado en realidad. Digamos, no sé, el área 51. No sé qué es O eso. nada que ver. No sé ¿Ah? qué es eso, no sé qué es Área 51. Eso de los gobiernos que piensa que son cosas privadas que no comunicarse a todo el mundo de qué se No, trata algunas Miguel, no cosas. es eso. Una cosa son los secretos de Estado y otra cosa es una empresa privada, no tiene nada que ver. Bueno, Entonces, no. Bueno, al menos, mi cerca tuve. no, ni cerca. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? No, esto no es un concurso, Miguel. Entonces, lee primero, pensalo. Ok, profe. Bueno, Cintia, sí, las empresas de gas también. Lo que pasa es que una vez que Franco dijo las empresas de luz, bueno, la de gas, también, la de agua, ¿sí? Pero no todo es capital imperialista, esos son concesiones. Pero hay algunos que son más ostensibles todavía. Porque no hay 200 empresas de telefonía móvil, por ejemplo, que compitan entre sí. No, las empresas azucareras no son de capital extranjero en la Argentina. No, piensen en lo que se les pregunta y el tema. No, las concesionarias, primero que las concesionarias son almacenes de autos. Por lo tanto, una concesionaria no es un monopolio tampoco. Puede haber tantas concesionarias de autos como sea negocio ponerlo. Vos ves una de cada marca en Jujuy porque es un mercado muy pequeño. Pero si estás en Buenos Aires hay 200 concesionarias de la Toyota, qué sé yo. No sé si 200, pero hay muchas. ¿Sí? Entonces, traten de pensar, a ver, vamos a dejar acá porque cuando, entre que me hablan poco y cuando hablan no saben ni de qué estamos hablando, se hace muy complicado. Estábamos, entonces, tienen que pensar, estamos viendo el artículo de Gastiazoro, que es solo 6 páginas, pero que es muy complejo. Y es una pregunta habitual de parciales o de final, que es, ¿cuáles son los mecanismos por los cuales los imperialismos
sacan riqueza de los países que antes eran sus colonias sin que sean sus colonias. ¿Cómo hacen para seguir sacando riqueza? Entonces dijimos, primer mecanismo mencionado por Gastiazoro, la deuda externa, y les dije que comparen, porque hay un abismo entre la cantidad de dinero que era la deuda externa hace 50 años que lo que es ahora. El segundo es la reserva monopólica del mercado, es decir, el compromiso de estos estados de garantizar a determinados capitales extranjeros que ese mercado no va a estar liberado para todos los oferentes, sino que se les va a reservar el monopolio a ciertas empresas. Entonces ya empezaron a plantear cualquier cosa que ven que hay poco, pero hay cosas que hay pocas, por ejemplo en Jujuy, porque no hay mercado. No se venden tantos autos como para que haya 2 Renault, hay uno. Pero eso no es un compromiso del gobierno. Eso, o lo mismo que las empresas de neumáticos. No es que hay reserva monopólica, es que no da, son grandes, sí son grandes capitales extranjeros en este caso, pero no da para que, porque además son empresas que requieren una gran tecnología y que requieren materias primas que no se producen en cualquier lado. Entonces tiene que ver con el mercado tanto de la producción como del consumo. No estamos hablando de eso, estamos hablando de, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con las privatizaciones, cuando se privatiza Aerolíneas Argentinas, por ejemplo, después se reestatizó, pero cuando se privatiza, en realidad uno de los compromisos que en general son cláusulas secretas, porque es difícil decir, bueno, esto va a ser de una empresa privada, pero yo me comprometo a que no va a haber otra. Porque si son privadas, tiene que poder haber los privados. Sí, hay muchas áreas en las cuales que son muy importantes que el Estado se puede garantizar para sí mismo el monopolio, porque es estratégico. Por ejemplo, en la Argentina no hay fábricas de armamentos que no sean la fábrica militar. En Estados Unidos, por ejemplo, sí hay fábricas privadas, pero en la Argentina no hay. Entonces se entiende que es una cosa estratégica, que la tiene que manejar el Estado y es monopolio del Estado. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cuando el Estado se compromete, cuando un capital, mira, vos invertí acá tranquilo, poné acá tu plata, que vos después, como vas a estar solo, le vas a poder cobrar a la gente lo que quieras. Segundo mecanismo. Además, los estados se comprometen a permitir que salgan capitales, por ejemplo, la Argentina, que no produce dólares, permite que salgan dólares para pagar dividendos, ganancias de las empresas que están en la Argentina, que podrían ser remuneradas en pesos. Otro de los mecanismos es el costo de las divisas, es decir, cuánto le cuesta a la Argentina operar en dólares. Porque si se maneja con una moneda como el dólar, tiene que pagar una sobretasa. Otro de los mecanismos es que con el dinero que tienen esas empresas extranjeras, sí o sí,
tienen que comprar en la misma empresa o en el mismo país, por ejemplo, China otorga, un banco chino otorga un crédito para hacer cauchari, pero los equipos para hacer cauchari hay que comprárselos a una empresa que es del mismo banco en China. ¿Sí? Entonces, uno está presionado, no puede ir al mercado a buscar la mejor tecnología al mejor precio. Sino que como es ese banco el que te da la plata, tenés que hacer negocio con lo que está vinculado a ese banco. Entonces, después Gastiasoro va a hablar de las consecuencias de esto, que es la pobreza. Es decir, que en la medida en que entran, cuantos más capitales entran, estos países que son independientes, que ya nadie les dice ni los obliga, pero de todas maneras se obligan por sí mismos a mantener las condiciones de privilegio para el capital extranjero como si fueran colonias, ya no lo son. Bien, ¿esto se entiende? Las ropas. No, Miguel, vas a tener que leer primero esto porque no tenés ni idea de lo que estamos hablando. Ok, profe. Yo sí debo creer. No, no debes creer, hay que estudiar. Bueno, muy bien. ¿Tienen preguntas, comentarios? ¿Alguno de los que mencioné que no estaba, que había ido al baño seguramente? Tania, no, Tania la encontramos, por ahí ese micrófono, no la encontramos a Tania. Lucas, Cancino, Belén, Cintia. Profe, sí, yo le estaba contestando. Sí, Profe, yo le... Ah, sí, vos hablaste del gas, sí, te subiste ahí, está bien. Sí, ¿quién más me dijo, profe? era yo, me voy a decirle que acá tal Silvia dice que no puede entrar porque quedaba sin datos. Bueno, Silvia Noemí, puede ser. bueno, muchas gracias, Miguel. Bueno, ¿alguien tiene algo que preguntar? Por supuesto que, como verán, tienen bastante para trabajar, sobre todo que es un práctico que tienen que entregar con rapidez, y teniendo en cuenta que la semana que viene vamos a tener una clase el martes sobre globalización, tenemos bastante bibliografía. ¿Alguien más necesita algo? Bueno, muy bien. Entonces nos vamos a desconectar ya. Cuando lean todo, veremos. Bueno, los saludo, que estén muy bien. Hasta luego.